Para ampliar este tema, quiero darle la bienvenida al primer invitado de la tarde, ya lo tienen en pantalla, Octavio Pérez, teniente coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, ex oficial de inteligencia. Bienvenido, coronel Pérez, buena tarde, gracias por atendernos. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Es un gusto, es un gusto. Rendición o muerte es la oferta, en este caso, del presidente Donald Trump a los miembros del régimen terrorista de Irán que todavía quedan en pie. Esa sentencia, quería preguntarle, del presidente Trump, ¿qué nos dice? Puede ser que en el régimen hay quienes están dispuestos a cooperar, como pasó en el caso del régimen de Venezuela. Pues mira, primero, los objetivos militares son, como tú habías aludido, la destrucción de la Marina de Guerra, la destrucción de los cohetes misiles de mediano alcance, de que dispararon hoy uno de ellos. Y ahí tienes parte de la misión táctica estratégica militar. Pero en el proceso, fíjate que se repartieron las tareas. Israel mayormente se enfocó en el liderazgo mientras los Estados Unidos atacó los sistemas antiaéreos, las bases navales, las bases de misiles, que por cierto ya ayer y hoy empezaron a dispararle a los bunkers y a las ciudades de drones, ciudades de misiles que tienen ellos. Lo que te está diciendo que se cree que en este combinado, si tú empiezas en la pirámide a cortar de arriba, como se ha hecho, hay tres trabajos que tú no quieres tener hoy por hoy en Irán. Uno, ser el ayatollah; segundo, ser el ministro de Defensa; y tercero, ser el jefe de la Guardia Republicana. Todos mueren en 24, 48 horas, y hasta el que reponen también se les da de baja. Lo que te dice es que hay posibilidad. Mira, entre los 5 individuos que habían identificado como sucesores del ayatollah Khamenei, se encontraba el expresidente Rouhani, que fue el que hizo el tratado con el presidente Obama, considerado un moderado. Así que ese hubiese sido un candidato que, si tú empiezas a destruir todo el poder de, ¿cómo se llama?, de Irak, de Irán, pudiera a lo mejor él consolidar algún tipo de pragmáticos, que los hay bastante. El nieto del ayatollah Khomeini, el fundador de la República Islámica, también se consideraba un moderado, un muchacho que tampoco estaba en la estrategia. El mismo hijo de Khamenei no era uno de los más principales. Pero ya Trump lo descartó como individuo, porque era de la línea de los duros. Así que si tú llegas a seguir decimando el poder militar, el poder político y teológico, hasta que llegas al nivel donde 2 o 3 de estos pragmáticos estén dispuestos a consolidar algún tipo de gobierno más representativo. Acuérdate que en Irán ocurre como en Venezuela. Muchos partidos de oposición son vetados los candidatos, que no pueden ir ni siquiera a la elección. Así que si llegase a ese poder, a ese punto, que por eso que viene la amenaza, que o se rinden totalmente o te vamos a buscar, te vamos a matar. Y ahí es donde ¿qué va a tardar eso? Puede tardar días, semanas. Sabemos que todo tiene una implicación tremenda en cuanto al costo del petróleo. Ya está el barril sobre los $90. Empezamos en menos de 80, 83, 84, 86, ya estamos sobre 90. Así que eso es lo que el mundo está mirando. Hay gente que está diciendo que a lo mejor en el Medio Oriente varios países tienen que aguantar la producción por unos días por el miedo a este vuelo de misil, con todo, y que hemos visto ¿cómo se llama? Una mermación tremenda. 62% de los misiles que estaban disparando iraní subsidiaron a la ley de 3 días por el ataque tan severo. Y como dijo el secretario Hegseth y el presidente, lo peor está por venir. O sea, que van a continuar concentrándose en bombardear esta instalación. Y si tú le quitas ese elemento de terrorismo que tiene Irán, o sea, que puede amenazar el Medio Oriente, las producciones petroleras en varios de los países del Golfo, entonces es como quitarle las pezuñas y los dientes a un gato. Y ahí lo que quedaría es lidiar con la cúpula del poder, porque sí tienen una milicia de 160.000
en la Guardia Republicana. Sí tienen un ejército de 360.000, pero la forma que tú lidias con esas masas y esos grupos es quitándole el poder, quitando el dinero, el acceso a dinero. El presidente también habló de la reconstrucción, que está muy dispuesto, encontrando pragmáticos, encontrando gente como se está haciendo en Venezuela, que ahí te contesta parcialmente la pregunta. Se podría lidiar con alguien en el poder electo por el pueblo, alguien que sea más moderado para reconstituir el país. Coronel, años de inteligencia permitieron a dos aliados importantes, Estados Unidos e Israel, tener a un régimen terrorista como este, como el de Irán, contra las cuerdas. ¿Qué tan debilitado podemos decir está en este momento el régimen? Y hablo de armas, de potencial bélico para estos ataques retaliatorios que ha hecho el régimen iraní. Ponte a pensar y el operativo esto tienen que verlo como una segunda fase, porque en junio del año 2025, hace 8 o 9 meses, se destruyó el 70% del poderío antiaéreo, o sea, las famosas S-300, 400, que eran supuestamente las mejores baterías antiaéreas que tenía el sistema ruso, se destruyeron el 70%, creo que 14 de las 16 baterías. En esta segunda ronda, que ocurre ahora, hace unos días, una semana, se le acaba de destruir las otras dos baterías que le quedaron y las 3 baterías chinas que le habían dado, que por cierto los chinos están avergonzadísimos, porque estas son las baterías que le habían vendido a Pakistán y el ejército de la India se las destruyó, y también se usaron en Venezuela y fueron destruidas también. Y ya es el tercer incidente que estamos hablando en menos de un año donde las baterías chinas no probaron ser ni siquiera eficientes. Así que cuando tú tienes supremacía aérea, quiere decir que tú puedes sobrevolar el territorio nacional sin ningún miedo de que te vayan a tumbar el avión. Y ahí te da mejor precisión, te da más tiempo, time over target, más tiempo sobre el objetivo para ir a pescar. Y como los topos, cada vez que saca un misil de un túnel de eso, habrá un dron que está vigilando y le dispara un misil y le destruye el misil antes que lo pueda disparar. Pero el propósito de estos próximos días será con bombas Bunker Buster, el B-2, el bombardero famoso que atacó a los 3 lugares de Natanz, Nucleares. Fordo y Safán para destruir la producción del material de enriquecimiento. Se pueden usar en estas ciudades enormes que tienen ellos, que están muy bien identificadas y que también fueron objetivos en junio del año pasado. O sea, por eso te digo, la gente piensa que esto es una cosa aislada. No, esto hay que verlo como parte de una segunda visita al mismo objetivo. Y al tú acabar de destruirle o poner inaccesible, supongo que tú tengas 3.000 misiles en una ciudad de esta y le destruyen las entradas a los búnkers, le destruyen varios pasajes, o sea, que no puedan tener acceso a esos misiles, ya eso es un éxito. Y ahí no tienen el poder de aterrorizar ni amenazar el Medio Oriente ni la producción de petróleo del mundo, el 20% que sale por el estrecho de Hormuz. Al destruirle la marina de guerra que tú mencionaste, llevan 20 embarcaciones primordiales. Ellos tienen muchas lanchas pequeñas que también usan, pero ya no pueden minar el estrecho de Hormuz, ya no pueden hacer una gran cantidad de cosas. Y ese es el potencial verdadero de lo que se está haciendo ahora. Ahora, tienes que acabar con el poder en una manera, seguir persiguiendo. Tú dijiste inteligencia, mira qué curioso. Los sistemas de servicio de lo llaman CCTV, o sea, cámara de circuito cerrado Sí. de televisión. Aparentemente el Mossad, Israel ha tenido acceso mucho. Fíjate que hubo videos los primeros días donde habían comandancias que se veían explotar. O sea que la vigilancia era tal que vieron cuando entró el misil y mató a la gente dentro de la comandancia. Tal Se cual. dice que controlan las cámaras de circuito cerrado en todo Teherán y en todas las ciudades mayores. Han dicho, y esto hay que verificar, que hasta el anillo que tenía la Ayatollah tenía un transponder
que le informaban dónde estaban. Eso está un poquito raro, pero Sí. lo que te estoy diciendo es que esto es producto de años, así como en junio lograron meter drones adentro de la República iraní y despacharlo en contra de las antiaéreas. Todo ese proceso es producto de inteligencia de muchísimos años. Así que eh, la gente quiere satisfacción inmediata, la gente quiere que se acabe todo rápido, pero esto puede prolongarse 2 o 3 semanas. Ahora, coronel, quiero escuchar y revisar las últimas declaraciones entregadas por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Él afirmó que Israel actúa con determinación, iniciativa y astucia en sus operaciones militares. Este líder aseguró que las fuerzas de su país mantienen la ventaja estratégica incluso en terreno y advirtió que el enemigo aún descubrirá más en el desarrollo de esas acciones militares. Lo escuchamos y seguimos con el coronel. Estamos en el séptimo día de la operación León Rugiente. Estamos atacando al enemigo, tanto a su liderazgo como a su régimen de opresión y a varios objetivos, incluso en el Líbano. Me impresiona la firme resiliencia de los ciudadanos. En defensa se necesita una disciplina férrea y una firme determinación, y aquí tenemos de sobra. En ataque se requieren 3 cosas. Primero, determinación. Segundo, iniciativa. Y tercero, astucia. Tenemos de sobra, como el enemigo ya ha descubierto. Y les digo, ciudadanos de Israel, que la descubrirá aún más. Vamos camino de completar todas nuestras misiones. Coronel, usted ya decía, tenía algunos comentarios sobre las defensas antiaéreas de Irán y yo debo confesar que cuando ocurrió lo que ocurrió hace 8 meses, como usted decía, en el año 2025, que fue el ataque a esos centros de desarrollo de armas nucleares de Irán, allí en territorio iraní, que fue un ataque también ejecutado por Estados Unidos con la ayuda de Israel, yo esperaba una respuesta mucho más grande. Siempre nos vendieron a Irán como un régimen realmente peligroso, que lo es, pero se quedó mermado desde aquel ataque y vamos por el mismo camino. Uno piensa en que usted dice 2 semanas y yo, si usted me lo preguntaba hace un año, me imaginaba un conflicto de Irán con Occidente y me imaginaba un conflicto de largo plazo. ¿Qué le hace pensar a usted de que esto se puede extender 2 semanas, que para mí es poco, muy poco? Bueno, pon contexto, 2, 4, 6 semanas, pero nada. Primero, aquí hay 2 cosas muy importantes. La opinión mundial, el costo del petróleo. ¿Hasta cuánto puede aguantar el mundo el costo del petróleo subir a 90, 150 dólares el barril? ¿Sería positivo para la economía mundial o negativo? Otra cosa que es un factor importante, porque la gente dice, ¿por qué Trump está haciendo todo esto? Porque Trump tiene en este país elecciones en noviembre. Y en noviembre, muchas veces, la ameba del centro, aquellos que se llaman independientes, votan en contra y ocurre muchas veces que un presidente, después de haber tenido control de la Cámara y el Senado, pierde una de las dos y ya se convierte en lo que llaman un lame duck, un pato tullido, o sea, que no puede legislar, no puede pasar legislaciones. Y él sabe muy bien que todos estos problemas mundiales, el problema de las tarifas, que nadie había hablado de ellos 72 años, problemas que ambos partidos de demócratas y republicanos no confrontaron, los problemas de Gaza, los problemas del Medio Oriente, de Irán, el problema de Cuba, el problema venezolano, los problemas hemisféricos de la intromisión china, que eso sí es un problema grave. Los pueblos que no entiendan cómo los chinos están comprando conciencia y endeudando países, también en Colombia, que lo están intentando agresivamente, como lo hicieron en Ecuador, como lo hicieron en Perú, como lo han tratado de hacer en todo el hemisferio. Son problemas que el presidente ha dicho, señores, esto hay que atacarlo y darle coto. Si ha habido una fuerza estabilizadora en los últimos 47 años, ha sido Irán. Irán sale en la comisión de 9-11. Irán sabe en todos los problemas, desde la AMNIA en Argentina
hasta todo lo que pasa por Venezuela, el lavado de dinero, la venta de oro en los bancos de los Emiratos, la misma Delcy llevando oro a través de España. Cuando tú te pones a ver, Irán ha sido una fuerza estabilizadora en nuestro hemisferio. Y este presidente dijo, no, esto hay que pararlo. Empezó el año pasado y por eso digo, piensen que esto en contexto, tú puedes ahora tener un operativo de 6 o 8 semanas. Si el mundo dice, tenemos que parar esto, y se para porque hay que buscar la economía global, se deja eso en agua y se vuelve a revisitar. Si él toma Cámara y Senado nuevo, se vuelve a revisitar, señores. ¿Por qué? Porque así estamos. Fíjate lo violenta y lo rápida que son las últimas guerras. ¿Cuánto duró el conflicto en Venezuela? Menos de 24 horas, 2 horas y 20 minutos. Ponte a pensar la guerra que yo participé en el 91. Estuvimos 7 meses sentados en el desierto y en 100 horas acabamos con el ejército iraquí. Violento, después una ocupación que duró muchos años, después se revisitó en el 2003 con una segunda guerra en el Golfo. Lo que te estoy tratando de decir es que no esperen que todos los problemas se van a resolver en cuestión de 8 o 10 semanas, pero la mayor parte de estabilizar, de quitarle al gato las pezuñas, quitarle los dientes, que no pueda arañar, que no pueda hacer daño, eso sí es muy factible, al punto en que si destruye suficiente de la cúpula del poder, donde el pueblo se tire en la calle, que también él ha auspiciado eso, que se tiren y que tomen control de su pueblo, porque muchos de estos individuos que son miembros de la Guardia Republicana y del gobierno teocrático tienen sangre en las manos y los van a perseguir y los van a llevar a las cortes como debe ser por el genocidio interno que han hecho en su propio país contra su gente. Para colmo, en Irán hay muchas etnias. Tienes los kurdos, tienes los aziris, tienes balochis, que también en la periferia siempre han buscado una oportunidad como esta para poder hacer un cambio. Así que el caldo de cultivo existe. ¿Cuál va a ser el punto de ebullición del agua? ¿A qué altura estamos? ¿A 4.000 pies de altura? ¿Estamos en Bogotá o estamos en los llanos? Sí. Y eso es lo que se está buscando, que haya un cambio en el cual los Estados Unidos están muy dispuestos a asistir como se ha hecho en Venezuela, como se hará en Cuba. Y fíjate que el presidente dijo, cuando tengamos bajo control el problema de Irán, volvemos al tema cubano. Así es. En pantalla, Octavio Pérez, teniente coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos, ex oficial de inteligencia. Coronel, un gusto haberlo tenido esta tarde. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Es la marcha de